esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra, y desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Lucas que escuchamos es uno de los clásicos de la palabra de Dios, porque es el Evangelio donde Jesús nombra a sus discípulos como pescadores de hombres. Pero es un Evangelio muy bonito porque nos deja ver, digámoslo de esta manera, la metodología de Jesús para acercarse a los que Él quiere llamar para que estén con Él. De entrada tenemos que decir que Jesús y Pedro no se conocen. Pedro está en su trabajo de todos los días, que es pescar. Es un excelente pescador y es un experimentado pescador, pero ha tenido una mala noche de trabajo. No ha pescado nada. La actitud de Pedro es la actitud de un hombre que se siente frustrado por no poder llevar a su casa el diario. Al no poder pescar nada en toda la noche, no tiene nada que llevar a su casa. Era un hombre pobre, puesto que no tenía un plante, por así decirlo, para sobrellevar esos malos momentos laborales. Si hubo peces, entonces hay con qué llevarlo a la casa. De lo contrario, no hay nada que llevarlo a la casa. Entonces Pedro está en la mañana lavando las redes, organizando otra vez su lugar de trabajo, dejándolo todo listo para por la noche. Y mientras tanto ir a su casa y poder descansar un poco. Se pesca de noche porque en la noche el mar está sereno. Y entonces en las aguas serenas es más fácil poder pescar. Pero mientras Pedro está haciendo su trabajo, con una angustia, con tristeza, con desilusión y con frustración, aparece por otra parte de este escenario Jesús predicándole a una multitud. Nada tiene que ver el uno con el otro. Cada uno está en su trabajo. Pedro en sus cuestiones de pesca, Jesús en su evangelización. Pero mientras Jesús le va predicando a la multitud, no hay ningún personaje de la multitud que resalte en el evangelio de hoy. Sin embargo, Jesús se acerca a la barca de Pedro y le pide que lo autorice para montarse allí y desde allí empezar a predicarle a la multitud. Pues Pedro está en una desilusión tan grande que ni le importa si se monta o no se monta.
Jesús se monta en la barca, empieza a predicar y de un momento a otro Jesús cambia la dirección de su prédica y también el contenido de su predicación. Deja de dirigirse a la multitud y se dirige a Pedro. Cambia el contenido del reino de los cielos, de la salvación y de la evangelización y se concentra solamente en Pedro. Y en un primer momento Jesús le pide a Pedro que Pedro se concentre en él. Entonces miren cómo Jesús empieza a sacar a Pedro de su zona de confort, que aunque está triste y angustiado, pues está en lo suyo. Y Jesús le dice a Pedro, comienza a remar. No se conocen. Está Jesús en una barca ajena. Pedro está llevado por una mala noche de trabajo. Y sin embargo le pide a Pedro que trabaje para él. Comienza a remar su barca. Cuando ya está el mar adentro, Jesús le dice que tire de nuevo las redes a la derecha. Y Pedro le refuta: Señor, ya lo intenté toda la noche. No logré coger nada. Y Jesús le dice: intentémoslo otra vez. Anoche usted lo intentó sin mí. Hoy intentémoslo juntos. Hagamos el trabajo juntos. Tranquilamente Pedro le pudo haber dicho: yo no voy a tirar las redes, si quiere tírelas usted, que es lo que le decimos a Dios cuando pedimos un milagro. Hágame, ayúdeme, manifiésteme, mándeme, regáleme, colabóreme. Pero Jesús le dice a Pedro hoy: es que no soy yo, es que el trabajo de pesca no es un trabajo mío, es un trabajo suyo. Yo lo estoy acompañando en su trabajo hoy. Hagámoslo juntos. Señor, ¿tiramos las redes juntos? No, es que no son mis redes. Es que no es mi trabajo ni mi profesión. Es su trabajo y es su profesión. Tira las redes. Y entonces Pedro coge las redes, las tira a la derecha de la barca y la red se llena de peces. Pero noten una cosa muy particular, y es la manera como Jesús ayuda a Pedro a hacer el milagro. En un primer momento, Jesús lo que hace es devolverle a Pedro la confianza que ha perdido en la manera como realiza su trabajo. Pedro puede sentir que no solo fue una mala noche, sino que además está haciendo mal su trabajo. Ya las cosas no me fluyen como antes. Ya no soy tan bueno en esto como antes. Antes era más creativo. Antes todo me fluía de una forma diferente. Y Pedro puede estar pensando: ahora ya no soy tan bueno para eso. Entonces, la primera parte del milagro consiste en que Jesús se le acerca y le dice: hombre, usted es capaz. Es que usted es muy bueno en lo que hace. Piense que eso que no le salió ahora fue simplemente gajes del oficio, pero eso no significa que usted sea malo en lo que hace. Señor, pero es que vengo equivocación tras equivocación tras equivocación. Y Jesús, ¿qué le va a decir? Venga, retomemos, prestemos un poquito más de atención. Usted es bueno en lo que hace. ¿Por qué lo duda? Hagámoslo otra vez, pero hagámoslo consciente y hagámoslo juntos y hagámoslo también de una manera espiritual. Intentémoslo otra vez. Lo que pasa es que volver a empezar para nosotros es un tema muy complejo, porque es que volver para empezar significa para nosotros no una fuerza desde la resiliencia, de la capacidad de levantarse, sino un golpe al ego, que significa un fracaso. No serví, no fui bueno, me equivoqué, fallé. Volver a empezar. Y entonces llegan los miedos. ¿Y si no funciona? ¿Y si las cosas no se dan? ¿Y si pierdo el intento? Y Jesús le dice: pues si perdemos el intento, lo perdemos. Pero si no lo intentamos, ya perdimos. Hagámoslo otra vez. Hagámoslo otra vez. Señor, no, sin excusas. Hay que volver a madrugar. Hay que volver a trasnochar. Hay que volver a leer. Hay que volver a trabajar. Hay que volver a actualizarse. Hay que volver a tocar puertas, pero hagámoslo juntos, hagámoslo juntos.
Y entonces ahí vendría todo lo que nosotros quisiéramos, porque somos muy cómodos. Y entonces le decimos a Dios, yo le hago tantos rezos, pero hágalo usted por mí. Y Jesús no lo va a hacer por él, ni por usted ni por mí. ¿Por qué? Porque es que eso es lo mío, es que es mi trabajo, es mi empresa, es mi matrimonio, es mi familia, es mi salud, es mi vida. ¿Cómo lo va a hacer él por mí? Él lo que hace es decirme, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos. Entonces, ¿en qué consiste ese milagro? Consiste en que Dios devuelve en mí la seguridad. El que yo sea capaz de volver a creer en mí, aunque nadie crea en mí. El que yo tenga la fuerza y la sabiduría para volver a intentarlo con una metodología diferente. Y luego que yo sea perseverante hasta que eso dé un fruto. En eso consiste. No todo lo que uno emprende en la vida o no todo lo que uno inicia llega al final en un primer momento. No todo tiene fruto inmediatamente. Muchas cosas se nos caen en el primer intento y en el segundo y en el tercero. Pero fruto de la perseverancia es que llega el éxito. Cuando ustedes y yo tenemos la capacidad de perseverar sin ser tercos, ahí es donde entra la parte espiritual, ahí es donde entra la sabiduría, porque una cosa es perseverar con terquedad, otra cosa es perseverar con sabiduría. El que persevera con terquedad es aquel que está obstinado en que eso sí o sí tiene que salir, pero lo está dependiendo solo de su propia fuerza. El que persevera con la sabiduría de Dios le permite a Dios obrar en el tiempo, pero también tendría la capacidad de renunciar a una manera de hacerlo o a la otra. Pedro entonces se deja iluminar por Jesús. Primero opone resistencia, luego se permite una vez más hacerlo en la compañía de Jesús. Y luego de que logra ese milagro en la compañía de Jesús, se da cuenta que la presencia de Jesús allí es una presencia divina. Y luego termina con una certeza: en realidad no era malo en lo que yo hacía, solamente hubo un momento en el que las cosas no me salieron bien. Y miren que esa es una trampa de la mente. Cuando uno pasa momentos difíciles o cuando empieza una mala racha, una trampa de la mente es creer que o ya no sirvo para eso o que me están haciendo un maleficio. Y cuando uno se deja llevar por esas trampas de la mente, fácilmente termina renunciando a aquello a lo que le entregó la vida. Entonces, ¿a qué viene Jesús? A decirme, vamos a volver a intentarlo. El milagro no es solamente mío, el milagro es de los dos. Yo vengo y lo animo, yo lo fortalezco, yo le doy sabiduría, yo lo motivo y usted hace el trabajo. ¿Qué es la cosa? Volvemos a hacer lo mismo que hacemos siempre, solo que lo hacemos en la compañía de Jesús, en la presencia de Jesús. Y es ahí donde las cosas van teniendo un fruto diferente. Entonces, ese es el milagro de Pedro hoy. Pedro logra la pesca no porque haya pescado con una técnica diferente. Pescó como pescaba todos los días, pero pescó motivado. Pescó con esperanza. Pescó con certeza. Pescó sabiendo que algo nuevo iba a suceder. Es lo mismo que pasa cuando uno se levanta en la mañana y uno dice, hoy va a ser un día horrible. Ese día ya es horrible. Pero cuando usted se levanta en la mañana y dice, sea como sea este día, yo le voy a ver el lado positivo, ya ese día se predispone a ser vivido de una forma diferente. Si Pedro tira la barca, la red en la noche diciendo, tirémoslo la última vez, pero seguro que no voy a pescar nada, fácilmente no va a pescar. Y si pesca un poquito, dice, no me satisface. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Le devuelve la esperanza, le devuelve la fuerza y le dice, vamos a hacerlo. Como cuando uno siente que está enfrentando un problema, pero ya no solo, sino con alguien más. Entonces ya uno se va con un poquito más de valentía. Entonces ese es el gran milagro de hoy.
Fruto de ese milagro, Jesús le dice a Pedro: ya que has dado el paso a la fe, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Qué bueno que ustedes y yo pensáramos que Dios todo el tiempo se está montando en nuestra barca a luchar una vez más. Pero también Dios tiene la capacidad de decirnos: venga, vámonos a otros mares diferentes, a otras aguas. En este punto no pescamos. Cambiémonos de barca. Esperemos hasta mañana. Pero esa es la indicación de Jesús. Nosotros hacemos en la vida lo que sabemos hacer. Solo que Él nos va diciendo en qué momento, de qué manera, con qué actitud, cuántas veces. Ese es el apoyo de Dios. Entonces nos desanimemos tanto porque unas cosas no nos salgan a veces. Tenemos que ser perseverantes, pero no una perseverancia vacía, sino una perseverancia fortalecida por la fe. Por eso la oración no hace que Pedro pesque más. No, la oración hace que Pedro pesque, porque es lo que Pedro sabía hacer. La oración no hace que a mí me vaya mejor. La oración hace que yo hoy vuelva a intentar hacer lo que yo sé hacer. Y eso de que me vaya mejor o no me vaya mejor también depende de muchos factores que hay alrededor mío. Pero la oración hace que yo no me rinda, que yo no me eche para atrás, que no me quede quieto. Hace que yo me levante una vez más con la mejor actitud, dispuesto al éxito, dispuesto a lograrlo.